La realidad en el centro. Daniel Superviel e Ignacio Munyo analizan el tema de la semana. Todos los viernes, una ventana a lo importante. Desde el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, empezando febrero del 2022, exactamente el 2 de febrero de 2022, damos inicio a un nuevo podcast que este año tendrá variaciones en relación al año pasado. Junto con el economista Ignacio Munyo, director ejecutivo de Ceres, vamos a estar comentando las noticias de la semana, analizando la noticia de mayor impacto en la semana desde una perspectiva económica, de una perspectiva social y de una perspectiva política. Así, sin ir más lejos, esta semana vamos a estar hablando del comienzo de las campañas para derogar la LUC o para sostener la LUC. Así que de esta forma le doy la entrada al economista Ignacio Munyo, a quien le doy las buenas tardes. Buenas tardes, un gusto volver a retomar este contacto semanal que hemos iniciado ya el año anterior y que nos ha permitido estar en contacto con todo el país, los distintos puntos de todo el interior del país. Un gusto de vuelta saludarlos a todos. Es el tema de la semana, no hay duda. Tan así es que no hay duda que vamos a escuchar un breve audio de un lanzamiento que se hizo en el Parlamento sobre la campaña del no. Ya la semana pasada el comando del sí había sacudido el tablero nombrando a Esteban Valenti como jefe de publicidad de la campaña del sí. Vamos a escuchar brevemente lo que se dijo en el Parlamento días pasados. Esta conferencia están presentes los presidentes de los partidos políticos de la coalición de gobierno, porque así se entendió que debía precisamente ser el inicio de esta campaña que a lo largo y ancho del territorio nacional los partidos de la coalición de gobierno van a llevar adelante. Así que Nacho, así está planteado, arrancó la campaña por el no, arrancó la campaña por el sí, dos modos de ver el país, dos visiones. ¿En qué contexto, Nacho, económico ocurre el lanzamiento de esta campaña? En una semana que ha habido una sucesión de indicadores positivos de la economía uruguaya, una baja importante del déficit fiscal, una baja importante de la tasa de desempleo, se crearon 50.000 puestos de trabajo desde la salida de la pandemia o desde el momento más duro de la pandemia, digamos. Se ha recuperado el nivel de empleo pre-pandemia, eso es muy importante, con su mayoría creación de puestos de trabajo en el interior del país, lo que viene de la mano del impulso que está teniendo la recuperación de la actividad económica que viene por el lado de la planta de UPM en el centro del país, el sector agroexportador con derrames en todo el interior del país, soja, carne, arroz, con precios internacionales muy favorables, que hacen que la leche también, sector muy importante, que están impulsando este crecimiento que va a traer la economía en el año 2022, más allá de una temporada también mejor de lo que se podía esperar y obviamente no llegando todavía a los niveles pre-pandemia, pero mucho mejor que la del año pasado. Sin duda, de eso quería hacerte un planteo. O sea, el turismo vio reflotar mucho este verano, sobre todo en el mes de enero. Obviamente existieron los problemas de los staffs contagiados con COVID que llevaron a cerrar restaurantes y hoteles, pero los que estuvimos recorriendo los diferentes balnearios pudimos ver restaurantes llenos, hoteles llenos y una actividad turística que no se vio el año pasado. En ese contexto, la pandemia sigue viva. De hecho, hay advertencias de la OMS diciendo que, ojo, no hay que descuidarse, pero uno tiene la sensación, no sé si tú, Nacho, tenés la sensación, de que como que empezamos a dejar la pandemia atrás y nos metemos de lleno en esta campaña electoral, ya sea para sostener la LUC o para derogar la LUC a fines de marzo del 2022. Hay que tener bien claro dónde estamos parados. La consulta popular es sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que fue aprobada en el año 2020, ya hace bastante, y la ciudadanía va a resolver sobre los artículos recurridos en bloque, o sea, sin poder diferenciar temas, solo respondiendo sí o no a la derogación, que en el fondo pasa a ser un plebiscito a favor o en contra del gobierno. Y esto es importante porque acá específicamente yo quiero poner sobre la mesa un tema que es educación. Hay un capítulo entero de educación, porque la verdad en lo que estamos viendo en estos días es que se habla mucho de seguridad, de combustibles, de números celulares y portabilidad numérica, de supuestos desalojos, de lo que no dice pero que se cree que sugiere la LUC, o de hasta una agenda agazapada post-LUC que se detonaría en el caso de que se mantuviera en vigencia. Se habla mucho realmente de la LUC, creemos nosotros que poco se habla de este capítulo central, que es la educación y que tiene muchas consecuencias futuras del país. Porque en el fondo, en los capítulos de la LUC asociados a la educación, estos 34 artículos, se juega la continuidad de un proceso de cambios en el sistema educativo que se viene discutiendo hace muchísimos años
y que para nosotros es de vital importancia para el país. ¿Será porque la educación no paga electoralmente? ¿Será porque es un tema que en el fondo a los uruguayos no les interesa estar discutiendo sobre ese tema y temas como la seguridad o la portabilidad numérica sí les interesa? Lo cierto es que, como bien decís, hay 40 artículos relacionados con la educación. 34, para ser precisos. 34 artículos que tienen que ver también con parte de lo que fue la propuesta del plan de gobierno que terminó llevando a la victoria en las últimas elecciones a la coalición multicolor. La realidad es que tenemos un sistema disfuncional que ofrece un mal servicio y que obtiene muy malos resultados. Hace décadas que Uruguay presenta indicadores de insuficiencia educativa muy malos. Solo la mitad de las personas que están en educación secundaria tiene los mínimos de suficiencia educativa. Solo la mitad de los docentes están titulados, cuando en América Latina más del 70% tiene título y a nivel mundial 80%. Y más importante aún, porque los docentes es donde se juega el partido. Hay 35% de directores de instituciones de educación secundaria que aseguran que no cuentan con docentes preparados. Por lo tanto, hay un foco crítico de reformas por delante. La situación es, repito, muy delicada y las perspectivas, si no se hace nada acá, son dramáticas. Y esto lo dicen los estudios internacionales, lo dicen los especialistas locales, lo reconoce la mayoría del sistema político, lo hemos documentado en la radiografía parlamentaria que hizo Ceres el año pasado, lo tienen claro los profesores y lo más importante, lo perciben los alumnos y lo sienten los padres de los alumnos. Pero cuesta mucho cambiar. Lo importante es tener claro, porque esto sí a veces está en la discusión cuando uno se mete en el tema, nada de esto que acabamos de decir, de este problema, se arregla por arte de magia con la LUC, porque la LUC va hacia otro aspecto, que es cambiar la forma como se genera el gobierno en la educación, cómo se asigna el poder para hacer los cambios necesarios. Cuando uno quiere ver los cambios, y ahí yo sugiero, invito a las personas que cuando miren la LUC, estos 34 artículos asociados a la educación, al mismo tiempo vean el plan de política educativa, que en el marco de la LUC presentó el Ministerio de Educación ante el Parlamento el año pasado, donde se compromete a los resultados concretos en estas áreas, en donde sí se va a ver el resultado, porque ahí están cambios necesarios para que haya más autonomía en la gestión de los centros educativos, para que haya más involucramiento de las familias y la comunidad en los centros educativos. ¿Qué es lo que funciona en el mundo? Está probado. O sea, acá no hay que inventar la pólvora, hay que hacer lo que funciona. También hay un plan claro y conciso para mejorar la capacitación y el compromiso de los docentes, que es lo que está demostrado que es lo más relevante para mejorar los resultados del sistema educativo. Eso está presente en este documento que se comprometió a cumplir el gobierno, porque la LUC lo establece así, y que la LUC le da poder al Poder Ejecutivo, al gobierno de turno, para implementar las reformas. Entonces, si vamos hacia atrás y amputamos este poder porque derogamos estos 34 artículos, estamos yendo marcha atrás en un proceso necesario y vital de reforma en la educación. Por eso es tan importante poner este tema sobre la mesa, porque esto es un proceso. Hay una amplia mayoría de gente que cree que esto hay que reformarlo. Si vamos para atrás, es ir de vuelta, es como el ludo, ¿no? Retrocede 3 casillas y se empieza de cero. Por eso es tan importante inmiscuirse en el debate sobre la ley de urgente consideración. Y acá pongo arriba de la mesa otro ángulo que tiene que ver con el desinterés que hay en la mayor parte de la población sobre la ley de urgente consideración. Tan es así que mucha gente cree que está votando si se aprueba la ley de urgente consideración o no. Entonces es muy importante, y por eso estamos haciendo en parte este trabajo en este podcast, de informar que lo que hay que hacer es meterse adentro o escuchar a tus representantes, aquellas personas que tú pusiste en el Parlamento, para que te argumenten por qué votar sí o por qué votar no. Pero sobre todo, informarse, saber que a fin de marzo vas a tener una elección obligatoria donde vas a votar si estos 135 artículos siguen en pie o si estos 135 artículos caen y volvemos a lo que había anteriormente. Entonces invitamos desde este podcast a la gente a informarse, a escuchar a sus representantes, a escuchar los debates y escuchar los argumentos, sabiendo que esta ley está vigente, hace mucho tiempo que está vigente, y ver si le fue mejor o le fue peor. Y para retomar el punto de la relevancia de la educación en la LUC, sabemos que no es la reforma perfecta, sabemos que los cambios no vienen solo con la LUC, pero lo que somos conscientes es que, y porque hace muchos años que en lo personal venimos hablando de este tema, casi una década, que hay que hacer algo. La LUC muestra un plan asociado al Plan Nacional, Plan de Política Educativa Nacional. Es un camino que se empezó a recorrer. Hay que esperar y darle tiempo a este gobierno para mostrar los resultados y después evaluar. Dar marcha atrás, a mí me gustaría preguntarle al que quiera dar marcha atrás, ¿cuál es la alternativa ante un problema
tan serio como es la calidad de nuestro sistema educativo. Estaremos viendo en redes sociales, en la televisión, diversos argumentos, diversos slogans más o menos creativos sobre sí o sobre el no, sobre si es celeste o sobre si es rosado, pero en definitiva lo que hay que concluir es que la decisión final está en cada uruguayo mayor de 18 años con una credencial que puede ir a la urna y ejercer libremente y secretamente su voto para decidir si estos artículos se mantienen o no. Y en el marco de lo que hemos venido trabajando hace ya tiempo en series sobre la importancia de la democracia en el Uruguay, tenemos que saludar como un hecho puro de democracia tener que estar discutiendo esto y lo que fortalece este activo enorme que tiene el Uruguay a nivel regional y mundial, que es la calidad de nuestras instituciones. Una calidad de las instituciones que en parte es así por cada uno de estos uruguayos que cada 5 años van con su voto y eligen a sus representantes. Así que mantenerse bien informados, estudiar la LUC o escuchar a representantes nacionales en el Parlamento que defiendan la LUC, escuchar argumentos y con libertad de conciencia elegir ese 27 de marzo por sí o por no. Así que de esta manera, Ignacio, estamos por cerrados nuestro primer podcast del año. Esperemos que les haya sido de interés y así seguiremos todo el año comunicándonos con ustedes y esperando recibir comentarios, sugerencias y la comunicación siempre abierta. Hasta la semana que viene.